Y bueno, hoy yo quería compartirles con ustedes, un poco seguir con esto que veníamos charlando y aprendiendo acerca de la reconciliación de todas las cosas, este tema que venimos trabajando es esto que va del año. Y estábamos hablando de la reconciliación con la iglesia, ¿no? Y hablábamos de este encontrarnos con ese amor de Dios, de que ese amor de Dios es el que nos mueve y que es la vida de Cristo en nosotros, ¿no? Y antes de arrancar, antes de orar mejor, me gustaría leer Colosenses 1, del 17 al 20. Vamos a centrarnos en los últimos dos, 19 y 20, pero me gustaría arrancar del 17, y dice así: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. ¿Seguimos? Y Él gobierna su tierra y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso, Él fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Oramos? Papá, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por esa cruz, Señor, te doy gracias por poder compartir con mis hermanos, por poder disfrutar, por este tiempo hermoso que estamos viviendo como congregación, por ayer los bautismos, por poder verlo, por poder compartir esta felicidad, Señor, de tu vida en nosotros, papá. Te pedimos que vos abras nuestros ojos, nuestros oídos, y que podamos ser esa tierra fértil, Señor, y seguir creciendo en vos y seguir conociéndote. Gracias, papá, por este tiempo. Te pedimos que vos tomes control de nuestra mente y dejamos este momento en tus manos. Amén. Bueno, y volviendo a Colosenses, dice, vamos a leer los últimos dos versículos. En Colosenses 1:19 dice: y en Él se encuentra todo el poder divino. Por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. En otra versión, en la versión PDT, dice: y con gusto decidió reconciliar todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Dios hizo las paces con nosotros a través de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Y yo me quería centrar en esto, ¿no? En esto de que Dios hizo la paz con nosotros. En esta otra versión, en la versión anterior, decía: Dios hace las paces con nosotros por medio de la cruz, ¿no? Por medio de la cruz, después otra versión dice por medio de la sangre, por medio de la muerte de Cristo, ¿no? Y hacer las paces fue como un acuerdo, ¿no? Un acuerdo que está desde antes de la fundación del mundo, como veníamos hablando, como lo venimos aprendiendo, no es algo nuevo. Y hay una palabra que cuando Dios me mostraba esta palabra, como que a mí me generaba incomodidad, porque en verdad hubieron mucho abuso de esta palabra, y es la palabra pacto, ¿no? Y sé que, no sé, bueno, la gran mayoría nos conocemos, sabemos que quizás venimos de otras congregaciones, o lo hemos vivido, o quizás por una interpretación incorrecta, porque no se nos había revelado la palabra completamente, o no sé, Dios sabe. Se usó, se estafó a mucha gente, se utilizó con bienes de recibir cuestiones económicas. Y no es mi idea hablar de eso, pero Dios me hablaba específicamente de este acuerdo de paz, de este acuerdo que hizo por medio de Cristo, ¿no? Y para que todos podamos entrar en qué es un pacto, porque a veces le damos una connotación incorrecta. El significado de pacto dice que es un acuerdo de voluntades por el que dos o más personas o entidades
conciertan o convienen en asumir determinadas obligaciones y derechos, comprometiéndose a cumplir lo estipulado. Entonces, un pacto es un acuerdo. O sea, es como, no sé, como acuerdos que uno tiene diariamente, ¿no? Porque yo tengo un acuerdo con mi hija de cómo se va a vestir, qué va a comer, cómo se va a portar cuando venimos, cuando vamos, ¿no? Los que están casados tienen acuerdo con sus esposos, con sus esposas. Vivimos en una sociedad porque podemos ponernos de acuerdo con ciertas cuestiones, con ciertas normas de convivencia, lo mismo que en un país, en cada situación. Si vamos a trabajar, ponemos de acuerdo que llegamos a un horario, nos vamos a un horario, que nos pagan determinadas horas. O sea, vivimos en acuerdos, ¿no? Y eso es un pacto. O sea, es una decisión, un acuerdo. Una persona te propone una cosa y vos decidís y te pones de acuerdo con algo, ¿no? Y bueno, y yo quería hablar de ese acuerdo que Dios nos dio. Estoy con el papel y con el celular. Pero bueno, quería hablar de esto, ¿no? De en qué nos basamos con este acuerdo. Y quizás voy a repetir algunas cosas que ya venimos hablando, porque yo escuchaba lo que compartían ayer acerca de que Dios nos eligió primero, ¿no? Nosotros siempre creemos que nosotros fuimos a Dios, que nosotros llegamos a un acuerdo con Dios, que nosotros le damos a Dios y Dios nos da, o que podemos hacer algo mayor para que Dios nos dé algo mayor, ¿no? Y en realidad Dios nos lo dio antes, siempre, desde antes de la fundación del mundo, pero incluso desde que nos creó, y siempre Él está antes. O sea, dice la palabra que Él está a la puerta y llama, ¿no? Y hay distintos ejemplos dentro de la palabra que dice que Dios está antes. Él antes busca, Él antes llama, Él antes de que nosotros ni siquiera nos imaginemos, ¿no? Entonces, primero que no somos nosotros, voy a hablar de 4 características como para que nos pongamos 4 características, o que pueden haber muchas más, pero 4 que tienen que ver con este pacto, ¿no? Primero, que Dios nos busca, ¿no? Segundo, que es una decisión, ¿no? Dios me busca y es una decisión aceptar esa puerta, ¿no? Abrir la puerta. Dice que Dios está a la puerta y llama, y bueno, nosotros podemos abrir o podemos cerrar. No es una manipulación, no es yo te estoy dando esto, si vos querés, no. Nosotros nos encontramos con ese amor maravilloso de Dios, descubrimos, recién cantábamos, Dios nos abre los ojos y podemos ver ese amor de Dios, ese amor que Dios nos tuvo por nosotros, que dio a su Hijo, que estuvo siempre y que lo va a seguir estando, y decidimos entrar en ese acuerdo con Dios, ¿no? Y se trata de un acuerdo, es una decisión, y se trata de un acuerdo que no tiene que ver con cosas naturales, que tiene que ver con cosas espirituales. Y es un acuerdo espiritual y de voluntades, le puse yo, ¿no? Porque es un acuerdo de voluntades, ¿por qué? Porque la voluntad es lo que yo quiero hacer, ¿no? Cuando yo estoy en mi voluntad es lo que yo pienso, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo sueño, tus deseos, tus propósitos. O sea, podés tener más o podés tener menos, consciente o inconscientemente, pero es tuyo, ¿no? Y en este acuerdo que aceptamos tener con Dios, se trata de que yo ya no voy a hacer mi voluntad. Yo ya no voy a pensar por mí, no voy a soñar por mí, no. Yo, a partir de ese momento, decido conscientemente que voy a hacer la voluntad de Dios. Entonces, es un acuerdo de voluntades por eso, porque yo dejo mi voluntad y decido que Dios haga su voluntad en mí. Y mis sueños ya no son mis sueños. Yo no voy a querer perseguir mis sueños como Giselle, voy a querer perseguir los sueños que Dios tiene conmigo, ¿no? Yo me doy cuenta de su amor, descubro su amor, descubro que tengo una identidad, descubro que Dios me creó para algo, y yo a partir de ese momento decido que voy a hacer lo que Dios quiere para mí, lo que Dios soñó para mí, estar en el lugar en que Dios quiso para mí, hablar lo que Dios quiere que hable, actuar como Dios quiere que actúe, ¿no?
Y cuando yo pensaba en esto de las voluntades, hace un tiempo, Dios me traía la idea de una tierra, ¿no? En algún momento lo compartí con algunos amigos, la idea de una tierra, ¿no? Entonces, nosotros aceptamos el acuerdo de Dios, ¿no? Y nuestro corazón era como esa tierra, ¿no? Cuando aceptamos, Dios ya pasa a gobernar nuestra tierra, ¿no? Pero ¿qué pasa? Espiritualmente Él pasa a gobernar esta tierra, ¿no? Pero después, esto es como el gobierno, básicamente. Hay distintas situaciones en nuestra vida que a veces nos afectan más o nos afectan menos en nuestro corazón, y ese afecto que está en esas áreas de nuestro corazón, de alguna manera, cuando no están gobernadas por Dios, están gobernadas por nosotros, ¿no? Entonces, en cada situación, Dios tiene la posibilidad, Dios nos da la posibilidad de que Él gobierne esos aspectos de nuestro corazón. No se trata de que Dios conquista, o sea, hablábamos mucho antes de esto, de conquistar el corazón, de que Dios... No se trata de una conquista a la fuerza hacia nosotros, sino que es una conquista de amor, ¿no? Dios nos muestra su amor y es paso a paso y vamos creciendo de a poquito, pero en la medida en que Dios nos va mostrando, la medida que Dios va haciendo luz en ciertas áreas de nuestras vidas, nosotros tenemos la posibilidad de decidir, ¿gobierno yo o gobierna Dios?, ¿no? Entonces dijimos que este acuerdo se trataba de que, en primera instancia, que no se trata de mí, sino que es Dios buscándome a mí. En segundo lugar, que es una decisión y que es un acuerdo espiritual, que no tiene que ver con lo natural y que se trata de voluntades, ¿no? De que en ese acuerdo yo digo, no voy a ser yo, va a ser Dios en mí, ¿no? Y por último, que este acuerdo es un acuerdo de fe, ¿no? Es algo en lo que yo tengo que creer, ¿no? Porque si no, no puedo entrar en este acuerdo. Porque es esto, ¿no? No vi cuando Jesús murió en la cruz, no vi cuando resucitó, pero lo creo, porque hay algo que me está moviendo y que me está mostrando que es lo que creo, ¿no? Y cuando pensaba en esto, ¿no? Yo pensaba, bueno, sí, pero ¿cómo ingreso a este acuerdo? Dios me está dando el contrato como si fuera por llevarlo a algo natural, me está diciendo, yo tengo un tesoro para vos, tengo la vida eterna, tengo la plenitud. Si nosotros leemos Colosenses, ahí donde decía Colosenses, decía que la plenitud de que Dios se agradó o le complació que la plenitud de Dios viviera en Cristo, ¿no? Entonces, Dios te dice, yo tengo la plenitud de Dios para que vivan vos, tengo todo lo que necesitas, en mí vas a estar completo, no te va a hacer falta nada. ¿Y cuál es el acuerdo? Bueno, está bien, yo quiero eso, ¿no? Porque ¿quién no va a querer que no le falta nada, estar completo, vivir en la plenitud de Dios, estar de nuevo en paz con Él, que es todo lo que venimos aprendiendo? Bueno, Dios dice, bueno, para entrar en este acuerdo ya no hay nada que vos puedas hacer. Esto es gratis, esto no necesitas nada. Esto no está en oferta. Si vos querés, aceptás. Si no, yo te entiendo. Seguí con tu vida, ¿no? Seguí en tu voluntad. Tranqui, te espero. Y en Romanos 10:9-10 dice, ¿no? ¿Cómo podemos entrar en ese acuerdo con Dios? Y dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Y yo, cuando los veía a ustedes en los videos, me re emocionaba. Porque es la vida de Cristo, o sea, es este acuerdo haciéndose carne en ustedes, ¿no? O sea, Dios ya primero les demostró su amor, porque primero Dios te demuestra su amor, su tesoro, y ustedes decidiendo, ¿no?, aceptar ese tesoro, esa vida eterna que tenemos en Él, ¿no? Y
Y es eso, ¿no? Y a veces pensamos, y la otra vez charlábamos, y a veces pensamos que se trata de cosas súper difíciles, que no. Y lo difícil es que Dios gobierne nuestra voluntad, ¿no? Decir, yo no gobierno, goberná vos, y lo difícil es a veces cuando no entendemos, o cuando no podemos vivir, o cuando no se nos fue revelado, cuando todavía ese poder está trabajando en nosotros, poder declarar abiertamente, ¿no? Pero es tan simple como eso, ¿no? Y bueno, y en este declarar, que tiene que ver con esta vida, con esta manifestación, que como veníamos hablando, no se trata de lo que yo digo con palabras, sino de lo que soy, porque ya no se trata de parecer, nunca se trató de parecer, sino de poder vivir y manifestar que yo estoy en ese acuerdo, que ese acuerdo vive en mí, porque ya no se trata de cosas externas, sino que es su Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros volvemos a Colosenses, a lo primero que estábamos leyendo, que dice que Cristo existía antes de todas las cosas y que por medio de Él todo se mantiene en orden. Dice que Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y su iglesia es el cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas, por eso fue el primero en resucitar, para que ocupe el primer lugar en todo, y en Él se encuentra todo el poder divino. Y ahí cuando leía eso, yo pensaba en esto, ¿no? Que no se trata solamente de un pensar o de un querer mío, sino se trata de ese poder divino. Nosotros, si fuera por nuestras fuerzas, podemos creer que vamos a poder ser de cierta manera. Quizás algunos logran ser buenas personas para el mundo, quizás hay muchas personas que son súper altruistas, hay muchas personas que son felices, ¿no? O que ellos creen que son felices. No siempre todas las personas que van a creer que están mal, o no solamente el cristianismo es para los que quizás entraron en una adicción, o Cristo no es solamente para los que son pobres, Cristo es para todos. Si nosotros no vivimos la vida de Cristo, estamos muertos espiritualmente. No importa lo que parezca por afuera, importa lo que vive en nosotros, ¿no? Y a mí me llega mucho esto de decir, yo quizás en algún momento de mi vida espiritual, ¿no? Yo creía que solo se trataba de la muerte, ¿no? De yo morir y dejar que la voluntad de Dios gobierne en mí, pero me encontré con la resurrección, ¿no? Y como dice Colosenses, acá dice, Cristo es el principio de todas las cosas, por eso Él fue el primero en resucitar. Y dice que Él, hay otra versión que dice que Él es el principio de resurrección. Cristo es quien nos lleva, Cristo es el primero en todo, Cristo estuvo antes de la fundación del mundo, Cristo estuvo después, se manifestó como un hombre, y el poder de resurrección, esa resurrección es la que a nosotros nos trae vida. Él resucitó, está a la diestra del Padre, dice que envió al Espíritu Santo, y eso hizo que la iglesia crezca, eso hizo que todos nosotros hoy podamos vivir el poder de su resurrección. Entonces, lo que a nosotros nos permite vivir esta vida es su vida, porque como ayer se bautizaron los chicos, decidieron morir a su voluntad, murieron a su vergüenza, murieron a sus deseos, murieron a todo lo que hacían para resucitar en Cristo, ¿no? Y yo hoy, no sé si podés ponerme la imagen, y yo hoy, pensaba estos días, ¿no? De que cuando Cristo vivía en la tierra, porque a veces nos quedamos con la imagen de Jesús, y Jesús fue magnífico y maravilloso, y gracias a Él nos hizo entrar en este acuerdo, porque si no nosotros no podíamos entrar de ninguna manera, porque no había quien pague la deuda del pecado. Entonces Cristo murió y pagó nuestros pecados, y como cantábamos recién, nos permitió entrar en esta vida. Pero no solo murió, o sea, no solo murió por nosotros, sino que nos dio vida, ¿no? A través de esa resurrección. Y
Y Cristo caminaba, y antes Cristo cuando estaba en la tierra caminaba, y Él cuando se acercaban, ¿no? Los enfermos eran sanados y ocurrían milagros y demás. Pero cuando Cristo resucitó y se fue a la diestra del Padre, como dice la palabra, envió a su Espíritu Santo. Y Cristo era uno, pero hoy somos todos esos alrededor del mundo. Estadísticamente, todo eso que ustedes ven de colores, quizás no todos son cristianos evangélicos, ¿no? Pero todos tienen base en Cristo, ¿no? Y hoy no somos nosotros como congregación, no se trata de Jesús. Acá decía Colosenses que Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto es la cabeza. Cristo es la cabeza de esto, de esta iglesia, ¿no? De esta iglesia maravillosa de que quizás a veces nosotros podemos ver que alguno tiene defecto, que a alguno le puede faltar algo, o que quizás ellos llevan pollera. La otra vez, hace un tiempo, nuestra pastora nos hablaba, ¿no? De qué cosas nosotros estamos dejando que nos separen, ¿no? Pero no hay nada que nos separe si nos une Cristo, ¿no? Y Cristo es todo eso. Entonces, no se trata de, si bien es un acuerdo personal, si bien es un acuerdo en el que yo decido que mi voluntad no va a ser sino la voluntad de Cristo, cuando yo decido eso, ingreso a esto, ingreso a su iglesia, porque estoy en Cristo. Ya no soy yo, sino que es Cristo, y Cristo es esto, ¿no? Entonces, cuando yo pensaba en esto, yo pensaba, yo tengo un acuerdo, y nosotros, y cada uno de nosotros, los que decidieron aceptar a Cristo, tenemos un acuerdo con Dios, por medio de Cristo, y con su iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Es lo mismo. Nosotros, como a veces separamos o vamos desglosando, o como hoy que yo hice 4 puntos, pero en realidad es lo mismo. El pacto es con Dios y con su iglesia, ¿no? O sea, el acuerdo, el consenso que nosotros hicimos por medio de Cristo es con Dios y con la iglesia. Y en realidad eso era lo que hoy tenía para compartir con ustedes, ¿no? Que podamos ser esa iglesia, que podamos tomar ese compromiso como iglesia de pensar en el otro, de pensar en mi hermano, de acompañarlo, de orar. Capaz que nosotros no estamos en todos esos lugares, pero a veces, no sé, me pasó la otra vez, estaba viendo una noticia de México y oro por mis hermanos en México. Pasó esto de Israel, oro por mis hermanos en Israel, porque son mis hermanos los que están sufriendo. Oro por mis hermanos en distintos lugares y oro por esos que no llegaron, por esos lugares que quizás todavía no están, quizás nadie escuchó hablar. La otra vez nos enteramos de una congregación en Europa que no había una iglesia, o sea, una congregación, porque como sabemos la iglesia. Entonces, que podamos como congregación, ¿no? Como congregación local, orar por nosotros y por cada congregación de esta ciudad, que podamos orar por nuestra provincia, que podamos orar por nuestro país y por todos los países, ¿no? Porque no somos este acuerdo maravilloso en el que ingresamos y en el que es una decisión, ¿no? No se trata solo de mí individualmente y de que yo pueda vivir en la plenitud de Dios, sino de todos, ¿no? Y cuando ingresamos en ese pacto, en ese acuerdo con Dios, no se trataba solamente de que podamos ser perdonados. Dios quería que vivamos en la plenitud de Dios. No solamente ser perdonados, sino vivir en la plenitud de Dios, ¿no? Yo quiero vivir en la plenitud de Dios hasta que Dios quiera. No sé ustedes, yo creo que sí, ¿no? Entonces, si yo quiero vivir en la plenitud de Dios, voy a procurar estar en Cristo y en su iglesia, ¿no? Y yo pensaba en esto, ¿no? Y pensaba en esto de los pactos, y como que Dios me mostraba el matrimonio, ¿no? Y en la palabra hay muchas profecías, o se habla mucho de la iglesia como esposa de Cristo, ¿no? Y yo pensaba en los votos matrimoniales, y los votos matrimoniales
dicen, o sea, el común que se dice en los votos matrimoniales, dice, yo, voy a decir Giselle, te recibo a ti como esposa y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y yo hoy quiero proponerles eso, que ustedes puedan hacer este pacto con Dios, que ustedes puedan entrar en matrimonio con Dios por medio de Cristo y que podamos ser iglesia con todos los que aman a Cristo, ¿no? Porque Dios va a venirnos a buscar a todos, no a uno solo, a todos, porque dice la palabra hasta que todos lleguemos. Y me gustaría que oremos haciendo este voto matrimonial y que yo lo voy a volver a repetir y espero que cada uno de ustedes pueda hacerlo diciendo su nombre. No sé si se suman. Y bueno, y antes de hacer esto, decirles que Él nos amó, que Él nos amó primero, que no hay nada que yo pueda hacer o que nadie pueda hacer para que Él nos ame más, y que no se trata de alguna actitud que yo pueda tener en mis fuerzas, ¿no? Sino de poder hacerlo y de poder ser receptivo a lo que Dios quiere. Y quizás esto lo están haciendo hoy y están atravesando situaciones difíciles, o quizás no tienen una buena imagen de un esposo, pero dice Dios que Él es siempre fiel. Él nos amó por amor a sí mismo, ni siquiera es por amor a nada. Dios dice que nosotros somos imagen, una vez que estamos en Cristo, somos imagen de Él. O sea, somos como una parte de Él porque somos parte de su Hijo, porque ese es su Hijo en la tierra, ¿no? Y no se va a tratar de nuestra fuerza, sino se va a tratar del poder de resurrección. Quizás hoy este voto matrimonial sea un acto de fe, ¿no? Porque yo creo que Dios lo va a hacer, porque yo creo que Dios me va a permitir vivir en su plenitud a través de su Hijo, ¿no? Entonces, si quizás hoy no lo estás viviendo, no estás viviendo en esa plenitud, que lo puedas hacer como un acto de fe. Y si lo vivís, que puedas volver a tener, a volver a recordar ese momento en el que vos tomaste esta decisión de seguirlo, ¿no? Y que sea día a día, porque en realidad es día a día, ¿no? Así que bueno, oramos y hacemos conscientemente este voto. Papá, te damos gracias por este tiempo. Señor, espero que esto que hemos podido compartir, Señor, pueda llegar a estos corazones, Señor, llegar a los lugares en los que vos quieras llegar, papá, que podamos verte con ese amor que vos nos diste, papá, que podamos descubrir tu plenitud. Estamos dispuestos, estamos decididos a entrar en este pacto con vos, a tomar esa decisión. Señor, quizás algunos ya lo hicimos, ya lo venimos haciendo, pero hoy nos damos cuenta que no se trata solamente de nosotros, se trata de tu iglesia, y no se trata solamente de Centro Cristiano Caleta Olivia, no se trata solo de Caleta, sino se trata de tu iglesia global. Papá, en este día, conscientemente y sabiendo y conociendo tu amor, y creyendo en tu amor, y creyendo en que enviaste a tu Hijo, en que tu Hijo murió por nosotros, en que tu Hijo resucitó y que hoy vive a la diestra tuya, al lado tuyo. Señor, sabiendo que nos enviaste a tu Espíritu Santo, que es el que hoy habita en nosotros y es el que habita en tu iglesia, el que nos mueve, el que nos lleva, el que hace su voluntad, tu voluntad en la tierra, te decimos: yo, Giselle, te recibo a ti como esposa y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días por la eternidad. Amén.